Siempre es un placer recibir al doctor Tomás Castro aquí en La Quinta. Vamos a conversar de inmediato, doctor, porque sé que tiene muchos compromisos, para hablar acerca del caso Jet Set. Ya el Ministerio Público ya se ha filtrado en la prensa la acusación por partes, como siempre, ¿no? A cuentagotas ahí van dando la información. ¿Qué usted entiende? ¿Qué errores se ha cometido con este caso? ¿Qué aciertos tiene? Y nada, ¿qué derrotero le ve a usted ahí en la justicia? Buenos días, hermanos. Miren, lo primero que entiendo que es un error es la calificación que le han dado al caso. Usted no me puede hacer una calificación de homicidio involuntario y encima de eso solicitar una medida de coerción de 18 meses y declararme complejo un caso. Eso era lo que yo tenía mi duda. Porque... No tiene mayor sentido, porque el homicidio involuntario tiene una penalización en el código de 2 años como máximo. Entonces tú no puedes solicitarme una medida de coerción de 18 meses y declararme complejo un caso, cuando entonces faltarían nada más 6 meses para completar la pena máxima. Eso es una barbaridad que no tiene ejemplos prácticos en la legislación dominicana y en los tribunales, en la jurisprudencia. Pero como estrategia de defensa sí puede funcionar para la defensa. No, la defensa va a coger eso y lo va a demoler. La defensa va a coger eso y se va a burlar del Ministerio Público, porque es un error garrafal lo que están haciendo. Yo, si hubiese sido Ministerio Público, primero, la calificación no hubiese sido esa. Le pongo una calificación de homicidio voluntario y puedo haber puesto también como tratarse de un acto terrorista, porque la ley del terrorismo, que encierra también lavado de activos, entonces tiene pena hasta de 30 años. Sí. Entonces, sí podía esa calificación sustentar la solicitud de la medida de coerción. No la calificación de homicidio involuntario. Por otra parte, también la legislación dominicana tiene sus baches, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos existen los homicidios involuntarios, sobre todo cuando se trata de un accidente de tránsito. Pero si tú sales a la calle a manejar un vehículo de motor con tu licencia vencida o sin licencia, ebrio y con problemas en los frenos del vehículo y en las gomas lisas, y tú matas a una gente, tú puedes conseguir hasta una sentencia de cadena perpetua. Imagínate. Aún siendo la teoría fáctica del homicidio involuntario. Entonces quiere decir que nosotros, en virtud de este proceso, podíamos seguir una decisión que hiciera obligatorio modificar la legislación dominicana en términos de lo que es el homicidio involuntario. Entonces, todos esos errores, por eso Jenny, que se da cuenta del error que ha cometido o que han cometido, y entonces sale inmediatamente a pedir que se apruebe el nuevo código, que se apruebe el código con las modificaciones del lugar, porque ella se ha dado cuenta las barbaridades que han cometido. Pero le quieren tirar entonces la culpa al viejo código. Sí, le quieren echar la culpa al viejo código. Le quieren echar como, bueno, mire, no, eso es lo que hay. Esto es lo que hay. Sí, el código lo que establece 2 años. Es 2 años como pena máxima. Entonces, no esté solicitando una medida de coerción para un caso complejo, claro, y que conlleve pena aflictiva o infamante de 20 o 30 años. Entonces, tiene sentido que usted con un código así, tiene sentido que usted pida lo máximo, hasta terrorismo, para entonces ir... Claro, entonces cuando se debata en los tribunales la calificación jurídica, que en principio es provisional,
Porque el Ministerio Público, a partir de la solicitud de medida de coerción, lo que está diciéndole al tribunal es que ha iniciado una investigación. Y resulta que hay un informe que tiene 2 meses y tantos días que se... Y déjeme decirle algo. Sin yo estarlo buscando, yo fui de lo primero que se enteró de que había ya un informe. Pero además ese informe lo han calificado como un informe provisional o No oficial. no es el informe definitivo, sino que es un informe provisional. Eso por una parte. Pero ya incluso yo me entero que ya hay ONG que van a manejar los fondos que se van a destinar para los huérfanos y para los lesionados. ¿Cómo va a ser? Pero así como te lo estoy diciendo. Ok. O sea, que con la tragedia del 10C, ya hay gente en el gobierno frotándose las manos porque van a hacer negocios. Y entonces, lo más lamentable de todo esto es que hay gente en el gobierno que además de corruptos, además de todo, también son ñoños, que no quieren que le mencionen y le digan nada porque ellos están por encima de la ley. ¿Te demandan? Sí, te demandan. No, pero en el caso mío me pueden demandar todo lo que quieran. En el caso mío me pueden demandar porque yo se lo he dicho ya claramente. A mí, si me ponen una demanda, yo no voy a pelear con el perro porque me ladre. Yo voy a pelear con el amo. Y aquí hay suficientes elementos como para poner una querella de prevaricación y de asociación de malhechores a varios funcionarios de este gobierno encabezados por Luis Abinader. Porque no es posible que cojan a este país y se lo pongan todo en las manos a un grupo de gente para que se enriquezcan con los dineros de este país. Más de 300 fideicomisos. Un grupo de abogados. Grupo de abogados, socio del consultor jurídico y socio del administrador del Banco de Reservas. Hay que decirlo. Y si se ponen guapos, ese es su problema. Yo no tengo ningún problema, porque yo tengo suficiente información como para decir públicamente. Y si la ponen difícil aquí, bueno, hay organismos internacionales. Y ahí tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y si hay que llevar a la República Dominicana por estar violentando derechos, por querer estrangular las garantías jurídicas que existen para todos los comunicadores de este país y quieren poner una mordaza para que nadie hable, para que nadie diga nada. Y en el caso particular mío se equivocan conmigo. Pues yo tengo más de 40. Yo empecé en el año 81, yo empecé en un programa de radio con Ernesto Valete Pérez, es decir que yo tengo casi 50 años en esta vaina y yo pasé por todas. En los 12 años Balaguer y en los 10 años Balaguer querían romperme la cabeza. Eso estábamos diciendo en un corte, doctor, que respecto al engañifa, al mamotreto, en que involucraron a mi compañero y amigo José Maracayo, Capulet también, ¿no? Entre otros comunicadores, pues que estábamos diciendo, riéndonos ya, ¿no? Que eso que nos están haciendo en los 12 años, con lo que le hacían a usted, por ejemplo, claro, esto es de risa. Balaguer tenía un instrumento que era la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Todavía está. Sí, pero en aquel entonces eso era un mecanismo que Balaguer tenía para sacar programas de radio y televisión del aire y prohibirle a gente usar los medios de comunicación. Por ejemplo, hay una famosa resolución que le prohibió a Juan Bosch y a Peña Gómez hablar por radio y televisión. Que no tienen carnet. No, ni siquiera era porque no tenían carnet. Lo de los carnets era para los comunicadores que tenían programas, porque a ellos lo llevaban, era invitado a programas, pero estaba prohibido hablar por radio y televisión a 3 gente en específico, a Peña Gómez, a Juan Bosch y a Pablo Rafael Casimiro Castro. Tenían impedimento de usar los medios de comunicación, no podían hablar. ¿Y cuál era la justificación legal para eso? Nada. Nada. Ninguna.
Estaba prohibido. 12 años, ¿verdad? Sí, una prohibición hecha por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Y también se le ocurrió en un momento que el que no tenía carnet no podía usar los medios de comunicación. Sí, eso yo recuerdo. Y todas esas vainas se conocen en la historia de este país, que incluso yo le dije a Guido el día pasado, conversando con él, Guido, como tú estás en Indotel, y Indotel es el organismo máximo que regula medios de comunicación, háblate con la gente de la comisión para que deroguen esa resolución que es histórica y todavía pesa contra Peña Gómez, contra Juan Bosch y Casimiro Castro, aunque ellos no están vivos, pero yo creo que es justo que eso sea derogado. Entonces parece que hay gente que pretende reeditar esas situaciones que se vivieron. Pero en el este partido país. que más sufrió eso. No. O sea, lo están acreditando el Sí. partido que más sufrió eso. Sí. O sea, te están haciendo casi un récord de querellas contra comunicadores. Pero oye esta que ocurrió también en este país. Cuando estallaron las pobladas del año 1984, el gobierno de Salvador Jorge Blanco mandó a sacar del aire algunas emisoras de radio. Por ejemplo, sacaron del aire a Radio Popular. Sí, las emisoras tenían un dispositivo que era la que le permitía salir al aire. Y fueron un recorrido en varias emisoras y se llevaron lo que le permitía salir al aire. Se armó un lío aquí, porque entonces también lo hicieron con la Junta Central Electoral en medio de un proceso electoral, que le quitaron que la Junta tuviera el control de la radio y televisión dominicana, Claro. que era donde la única emisora que tenía facultad para difundir cualquier boletín. Aquí se han hecho muchísimas vainas. Claro. Aquí se han hecho muchísimas cosas que la historia debe, cada una de esas cosas, resaltar para evitar que podamos caer en situaciones como la que yo estoy narrando. Claro, aquí. situaciones como la reedición de un DNI con las facultades que tenía cuando Trujillo o este instituto INACOM que quieren INACOM, para INACOM, regular la libertad de expresión. O sea... No, y no, mire, usted habló de... No dude, señores, que para 2028, al ritmo que va el PRM, se haga una reedición de la cadena de la voz de la Junta Central Electoral. Sí. Esa cadena nacional, donde todo el mundo, todos los medios estaban supeditados a la Junta Central Electoral. En este caso, para evitar la desinformación. Claro. Sí, claro que sí. Eso es lo que eso pueden hacer, señores. Eso pueden, en 2028, la voz de la Junta Central Electoral para evitar la desinformación. Usted va a ver que van a transmitir juegos de basquetbol, una sola película en todos los canales de televisión, todas esas vainas, y ellos controlando la narrativa, ellos solos. Sí, sí. O sea, que no se extrañe. Claro, ahora es más fácil porque tienen cooptado a la mayoría de esos medios de comunicación. No como Radio Popular, que era desafecto al gobierno del PRD, porque era Corporán. Corporán tenía una afiliación reformista, entonces era un enemigo político, había que anularlo. Pero no lo duden, señores. No lo duden. Sí, sí. Y esos problemas, Corporán no era reformista per se. Corporán era un hermano del doctor Peña Gómez. Lo que pasa es que a veces los gobiernos comienzan a golpear a gente y hacen, pues tú crees, miren señores, cuando el doctor Peña Gómez está muy enfermo y que comienza a hacer planes para dejar al PRD en una buena posición después de su muerte, ¿tú sabes a quiénes usaba el doctor Peña Gómez para muchas de esas diligencias? O a mí y a Johnny Ventura. Peña nos decía, vayan y búsquenme a fulano y tráiganmelo aquí a Cambita. Y nosotros salíamos. Johnny Ventura era un hermano del doctor Peña Gómez. Sin embargo, ¿dónde terminó Johnny Ventura? Con Leonel. Con Leonel Fernández. ¿Por qué?
pero ven acá, ¿y qué tanto golpeo es ese? ¿Y qué tantas traiciones? ¿Y qué tanta...? Te llega un momento que tú Se harta. te hartas y te largas y te vas para otro lugar donde te acepten y te den las atenciones que tú mereces. Yo recuerdo, mira, cuando Johnny Ventura, que no tenía ni una idea de lo que era el ayuntamiento de Santo Domingo, y Peña Gómez, con su problema de salud, lo designa para que si él muere, quien ocupara su posición era Johnny Ventura. Voy a narrar algo aquí que nunca se ha dicho. Resulta que la mayor preocupación de Johnny era la recogida de la basura. Y yo, que tengo un entrenamiento, un curso, yo hice cursos sobre saneamiento ambiental, le digo a Johnny, pero yo te voy a dar la solución de la recogida de la basura a ti. Y me dice, ajá, ¿cómo así? Dice, mira, todo el ayuntamiento tiene todas las juntas de vecinos en todos los barrios de la capital. Entonces tú vas a buscar una empresa que te haga fundas plásticas y tú vas a repartir esas fundas plásticas en todas las juntas de vecinos y le va a poner un dinerito a los presidentes de la junta de vecinas para que se encarguen de repartir las fundas en toda la gente. Y le pone días específicos para que los camiones pasen por determinado sector. Y entonces toda esa gente echan su funda, echan su basura en la funda, y los días en que va a pasar el camión, entonces en un punto específico que la gente saque la funda. Eso de la funda plástica fue una idea mía, porque aquí no se había hecho nunca eso. Y esa fue mi colaboración a Johnny Ventura. No tuve nunca ni un puesto, ni un nombramiento, ni una asesoría, nada en el ayuntamiento. Yo no tuve nunca nada que ver con el ayuntamiento de Johnny Ventura. Pero eso es una de las únicas cosas que se recuerdan que más o menos hizo bien Johnny. Sí, no. Fue un desastre. Pero ven acá, ¿y cómo iba a ser Johnny? Nada. Se metieron esas jaurías PRDistas, incluyendo lo de la viuda en el ayuntamiento, que era la vicesíndica. ¿Y tú crees que Johnny podía hacer nada? Esa gente, prácticamente a Johnny Johnny estaba atado. a Johnny lo tenían. Entraron con un hambre. Sí. Él siendo síndico era el vicesíndico. Sí, para que tú lo sepas. Sí, para sí, que tú lo yo sepas. lo sé de primera mano. Estas son las razones por las cuales Johnny terminó yéndose de eso. Porque entonces debo decirte cuál era la relación mía y Johnny. Resulta que Johnny, su esposa, FIFA Flores, hermana de Rafael Flores Estrella. Claro. Y Flores Estrella y yo éramos hermanos. ¿Tú me entiendes? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos por mandato de Peña Gómez fue: vayan y búsquenme a Rafael y tráiganmelo aquí a Campito. Que yo tengo antes de morirme que dejar a Rafael dentro del PRD. Y debo decirte que las dos acciones del doctor Peña Gómez más certeras fueron lo que hicieron que el PRD fuera a poder en el 2000. En Manuel Esquea Guerrero, presidente del PRD, y Rafael Flores Estrella, administrativo en el PRD, que fue lo que hizo que nosotros organizáramos una convención dentro del PRD que posibilitara que Hipólito Mejía ganara esa convención y pudiera ser presidente en el 2000. La gente no conoce la historia porque habían grupos internos dentro del PRD dispuestos a boicotear la convención del PRD. Había gente que decían que le querían echar una pasta de jabón al sancocho de la convención. Habían otros que hablaban de echarle un camión de jabón. Y trataron hasta de robarse el cheque que iba a servir para organizar la convención. Fue Rafael Flores Estrella, que su padrino era don Alejandro Grullón. Y entonces fuimos allá donde Alejandro Grullón para que abriera al PRD una línea de crédito para poder organizar la convención hasta que la Junta diera el dinero al PRD, que fueron 12 millones de pesos que dieron.
Y trataron de robarse el cheque. Ay, Dios mío. Trataron de robarse el cheque para boicotear el proceso electoral, que lo salvó, entre otras personas que hay que mencionar, porque la historia está ahí. Sí. Doña Milagros Ortiz, que renunció a su aspiración para apoyar a Hipólito, para poder ganarle a ese grupo de bandidos que estaban ahí tratando de boicotear la convención del PRD. Pero ven acá, ¿ustedes creen que las cosas que uno ha pasado en este país es para que venga ningún salta para atrás de esto, que no tienen historia ni dentro del PRD, ni fuera del PRD, ni dentro de este país, para venir a decir que son grandes personeros de este gobierno? Y el más sinvergüenza de todito es Luis Abinader, porque Luis Abinader sabe que tanto en la convención del 16 como en la convención del 20, él sabe lo que yo hice. Porque ninguno de esos tipos que están ahí ahora beneficiándose de este gobierno salieron a la calle con un grupo de hombres armados a garantizar el triunfo de Luis Abinader dentro de la convención del PRD, a jugársela. Y él sabe bien, porque él me llamaba y me decía dónde había problemas, y ahí iba yo a resolver el problema con mi pecho al descubierto. Entonces, no, hermano, es que no es así. No es así. Entonces, yo, que no estoy pasando factura, que no quiero nada, porque cuando Luis Abinader llegó al poder, alguna gente me citó, mire, que Luis me dijo que cualquier cosa que tú necesites, que venga a buscarle, dígale a Luis que él se equivocó conmigo, que yo no necesito nada. No, pero él estaba haciendo lo que tenía que hacer, agradeciéndole su... No, es que no era cuestión de agradecimiento. Es que no era cuestión de agradecimiento, porque había un compromiso de carácter político para hacer las cosas que en este país había que hacerlo. Sobre todo, marcharle a los corruptos, a los ladrones, quitarle lo que se robaron y meterlos presos. Y Luis se transó con toda esa gente. Luis se transó con toda esa gente. Yo he calificado a estos 4 individuos, los 4 jinetes del apocalipsis: Leonel, Danilo, Hipólito y Luis. Los 4 representan lo peor que puede pasarle o que le ha pasado a este país desde el 96 hasta el 2025. 30 años y no han resuelto un solo problema. Es irónico porque muchos... Y se reúnen ahora a resolverle un problema a Haití. Sí. Sin vergüenzas. Es decir, cada uno no ha representado un problema, cada uno en su época, no ha representado un gran problema. Y imagínate, y ahora los 4 juntos. Los 4 Eso juntos. es el apocalipsis, como dice usted. Sí, los 4 jinetes del apocalipsis. Esos son los 4 doctor, volviendo a lo del jet set. Volviéndose. Usted como abogado, esa movida tan riesgosa de Jorge Luis Polanco moverse del Estado a defender a Antonio Espaillat en un caso mediático, un caso que se tenía que manejar estratégicamente para no afectar la imagen del presidente, y aún así ¿Y hay alguien que pueda afectar la imagen de Luis? Yo pregunto, ¿cuál es la imagen que Luis Abinader tiene que alguien pueda afectarla? José La Luz dijo que Luis Abinader es una marca potable y que por eso él se fue a apoyar a Luis Abinader, porque es una marca bien establecida, bien valorada. Sí, es una marca. Pero recuérdate que las marcas necesariamente no tienen que ser buenas. Hay marcas malas. Hay marcas con muchos taras, con muchas deficiencias y con muchas falencias. Y Luis es una marca de ese tipo. Porque ven acá, señores, es que me decía un amigo los otros días, pero Tomás, pero tú y Luis eran como hermanos. Y yo le dije con mucho lamento, sí, así fue.
pero yo no lo veo como la persona con la cual nos tratábamos como hermanos, que me llamaba, que yo lo llamaba, que me recibía, coge para acá que tengo que hablar contigo. Y yo aconsejándolo y diciéndole las cosas que entendía que eran más convenientes. Y yo no veía a ninguno de estos tipos. A ninguno de esos tipos yo lo vi nunca. Y entonces ahora resulta que para uno ver a cualquier gente tiene que ser a través de los otros días tuve que decirle 3 vainas a un carajo ahí. No, pues si tú quieres ver a Luis Abinader, yo te puedo conseguir. Pero ven acá, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Para yo a través de ti querer ver a Luis Abinader. Pues además, yo no quiero ver a Luis Abinader. ¿Para qué? Para tener que decirle 2 o 3 cosas en la cara que a lo mejor a él no le van a gustar. Pero para eso mejor me evito el mal rato. Yo no quiero ver a ese señor. El tema es que muchos de sus asistentes de presidentes se hacen multimillonarios haciendo esos favores, diciendo, consiguiendo una cita. Sí. Pero está Consiguiendo bien, una cita. está bien que lo hagan, ese es su problema. El tema es que yo, por ejemplo, a mí, ninguno de estos carajos pueden venirme con esa vaina. Ninguno de ellos, porque no se lo voy a permitir. ¿Por qué Jorge Luis Polanco hizo ese movimiento? Porque Jorge Luis Polanco no es político. Jorge Luis Polanco lo que es un abogado de las grandes empresas y del gran capital del país. Pero tuvo que renunciar a un buen negocio, al negocio de la recuperación de los bienes. No, hombre, no, hombre. Entonces, a nivel... Eso sigue en su agitado curso, porque además ese grupo de abogados que son socios del consultor jurídico y de grandes oficinas de abogados de este país, esos tipos lo manejan todo. O sea, esa gente lo maneja todo. O sea, hipotéticamente el presidente Luis Abinader no opera el país. O sea, no gobierna como tal. No, miren, señores. La historia hay que estudiarla. En Francia, lo que determinó la guerra, la guerra de Francia, la Revolución Francesa, fue precisamente que Robespierre pudo llegar a determinar estas 3 cosas. Dijo, aquí hay 2 estados. Hay el estado de la monarquía, que el rey reina pero no gobierna, y hay un segundo estado que está compuesto por la burguesía y el gran empresariado Entonces dijo, pero aquí falta un tercer estado, que fue el tercer estado, que fue la teoría de Robespierre y de Saint-Just. El tercer estado es el estado de los obreros, los campesinos, los profesionales independientes y la gente del pueblo normal. Entonces, ese tercer estado es el que convoca al pueblo a la guerra, a la revolución, que se llevó de paro la monarquía y se llevó de paro también el segundo estado. Aquí, ¿quién gobierna el segundo estado? La plutocracia. Sí. Luis Abinader es un peón puesto ahí, y por eso él lo único que hace en el gobierno es promover negocios. Es el mejor. Más de 300 fideicomisos en el país. De la República Fideicomisaria Dominicana. Grandes Construcciones que son declaradas como de bajo costo, cuando en realidad son de alto costo, para que no paguen impuestos. Se dice que la burguesía empezó a ya tomar el control totalmente. No empezó, no, ellos tienen el control. No, pero que se dice que empezó ya totalmente en el primer gobierno de Leonel. Que eso, de ahí empezó ya los empresarios a tomar el control. Sí, empezaron ahí. De eso, bueno, que ya usted dijo, 4 jinetes. ¿Cuál de esos 4 jinetes se ha portado mejor para esa burguesía que controla? ¿Quién ha hecho el trabajo? El verdadero yes sir de ellos. Luis, ¿no? Sí, claro que sí. Porque los demás, independientemente de su papel, mantenían ciertos rasgos de independencia en algunos aspectos. Usted puede poner algunos ejemplos, a ver.
Con Hipólito, vamos a comenzar con Hipólito, por ejemplo. No, Hipólito hacía concesiones, pero no hasta poner en duda su autoridad. Sí. Balaguer fue el máximo, ¿eh? Claro, Claro. Balaguer entendía, si le doy a esta gente todo el poder, Lo después usa contra mí. a mí me pueden dar una patada. Ujú. Por No eso entendiendo. nunca le cedió las empresas del Estado, nunca le cedió las empresas eléctricas, nunca le cedió los puertos, ni los aeropuertos, ni nada de eso. Leonel sí, Leonel comenzó y los demás siguieron. Entonces, pero ya culminando con, mira nada más, Leonel empezó y le dio las empresas eléctricas, sí, hoy Luis se la terminó de dar, creando hasta un fideicomiso de Punta Catalina y se le Ujú. entrega Ujú. a Marrancini. Sí. Haz de eso lo que tú quieras, que eso es de ustedes. Leonel le entregó los puertos y el aeropuerto A los no, a los sí, a la Multimodal Caucedo, a la eso es empresa, privado. a la empresa Aerodón. Aerodón. Y Luis le hizo una adenda de 30 años más. O sea, Sí. ellos van en la misma tesitura. Por eso, al momento de los abrazos, congratulaciones y todo lo demás, se llevan bastante bien. Por ejemplo, yo he narrado, y lo puedo volver a narrar, que cuando Leonel vino de Europa con su problema de salud, que lo tiene, y es bastante serio lo de él, Luis Abinader manda a una persona donde Leonel Fernández para saber de su salud. Mira, ve donde Leonel Disculpe, ¿eso fue cuando, doctor? Fernández, antes de las elecciones. Pero eso no se ha ventilado de que el doctor Leonel Fernández está... Sí, claro. enfermo. Este muchacho que tiene Manola TV Sí. en uno de sus programas Él dijo eso, Manuel Ateo. dijo que Leonel tiene cáncer, y es verdad que tiene cáncer. Bueno, cuando esa persona fue donde Leonel Fernández, de parte de Luis Abinader, para saber de su salud y ofrecerle cualquier tipo de ayuda, Leonel Fernández lo único que le manifestó fue que para él era de mucho interés que su hijo fuera senador. Oh. El mensaje le llegó a Abinader y entonces ahí convencen a Faride para que decline la situación y cogen a Guillermo para sacrificarlo. O sea, que eso fue un show, un bulto. Sí, Lo de claro. Guillermo. Y Guillermo estaba conteste de todo eso. Claro que sí, porque yo me reuní con él varias veces y se lo dije y tengo testigos. Luis Aybar eres testigo de eso. Que se lo dijimos. Yo digo, mira, a ti te van a usar. A ti te van a usar para romperte la psiquiatría. Pero no, mira. Y Guillermo Yo no sabía, yo no sabía No. eso. Y Guillermo no nos hizo caso, o a lo mejor él era parte también de la misma comedieta, porque yo se lo establecí en varias ocasiones, en su propia oficina, nos reunimos allá en su oficina, y le dije, mira, Guillermo, a ti te cogieron para meterte al medio y te van a dar hasta con el cubo del agua. Pero eso puede justificar ese comportamiento que ha tenido el senador Omar Fernández con todas las decisiones que él ha favorecido al partido de gobierno. Claro, desde la elección. Claro que sí. Cero oposición. Sí. El gobierno va en paseo tablado con la senaduría de Omar Fernández. No, y la regularización de los obreros haitianos ilegales aquí, la posición de Omar fue Sí, en consecuencia. Con porque- el legalizar. Porque Omar tiene que ser agradecido, por lo menos, además de hacer causa común con la línea que tiene su padre, de conciliación total, porque Leonel entiende, y es posible que sea lo lógico que se piense, que Luis Abinader prefiere tener a Leonel en el gobierno y no a ninguno de su partido. Sobre todo, A Carolina. sobre No. todo, Ajá. porque el único que tiene criterios políticos y que tiene seguidores dentro de ese partido y fuera de ese partido es Guido Gómez Mazara. Los demás no son nada. O sea, el Guido representa para él el verdadero peligro de esos precandidatos, esos aspirantes. Es el único. Mm. Es el único.
porque los demás no son políticos ninguno, incluyendo la vicepresidenta y la hija de Hipólito. Porque el único que se midió a Luis Abinader dentro del PRM fue Guido, que le sacó más de un 5% de la votación interna. Entonces, bueno, y Ramón Alburquerque que participó, pero sacó una votación exigua. Pero los demás no se midieron. Entonces ustedes sin medirse, ustedes creen que el cargo que ustedes ostentan es lo que le va a dar popularidad dentro del gobierno. Es verdad que los PRMistas, siguiendo la tradición PRDista, ahí el que más dinero tenga consigue mayor cantidad de gente, pero eso es hasta un momento. Eso es hasta un momento. Toditos esos precandidatos del PRM se miden conmigo en una contienda a nivel nacional y yo saco más votos que todito ellos. No, pero la prueba de eso, doctor, es que este video va a ser uno de los más vistos, porque está usted aquí. Y usted en todos los programas que va, las vistas están aseguradas. Esos precandidatos han hecho intentos de sacar programas y que podcast y no lo ve nadie. ¿Pero quién lo va a ver? Lo ve. ¿Pero quién lo va a ver? Este país? ¿Quién lo va a ver? El alcance de las redes sociales de David Collado, por ejemplo. El alcance de las redes de David Collado da risa. Ministro de Turismo. El ministro de Turismo y supuestamente, porque para mí es, mire, si hay de los precandidatos, está bien, pero si hay uno que está inflado con esteroides de verdad, y bien sabemos por cómo ha sido construido ese señor, es David Collado. No, pero en encuestas que han hecho a nivel nacional, menos de un 5% de la gente sabe quién es David Collado. Sí. Usted se imagina, usted va allá, por ejemplo, donde yo voy, y todo el mundo me conoce, y en los programas de televisión y de que hacen, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, o en Valverde Mao, o en Montecristi, o en Dajabón, o donde quiera que yo me muevo, que desde que la gente sabe que yo voy para uno de esos pueblos, inmediatamente tengo los programas locales que se hacen la invitación para que yo vaya, Sí. y es un lleno. Y no es por falta de ver, porque David Collado tiene mucho tiempo, tiene más de 15 años. Con programas de televisión, intentándolo. Es que no pega. Pero ¿cómo va a pegar? Hizo hasta películas. ¿Cuál es su historia? ¿Qué ha hecho en este país? ¿En qué se ha jugado la faja? ¿Cuáles han sido sus posiciones frente a las situaciones más apremiantes de este país? Ninguna. Pero tú nunca lo has visto ni siquiera en un programa que se haga realmente un ejercicio periodístico. Él siempre va a espacios controlados, súper controlados. Ni a debates de la problemática del país. Yo quisiera, porque no es el tema de este programa. Hay una organización internacional que se llama la Alianza Republicana de las Américas, donde casi todos los partidos republicanos que existen en casi todos los países latinoamericanos han hecho causa común con Donald Trump y con el Partido Republicano de los Estados Unidos. Y ojalá que ustedes vean la cantidad de comunicaciones que yo recibo permanentemente, incluso gente que dice, mire doctor, están muy pendientes de usted y le están dando seguimiento y me han ofrecido incluso ayuda económica y yo la he rechazado porque yo no quiero que nadie vaya a pensar que yo dentro de mis aspiraciones están para conseguir que nadie me done fondos, ni mucho menos. No, pero esa es la vía, doctor. Sí, pero después que nosotros tengamos ya el proyecto estructurado, antes no. Porque tú te imaginas que yo reciba fondos para que yo sea candidato y al final no me aprueben el partido, no me aprueben el movimiento, no puede inscribir la candidatura. Entonces, mira, cogió cuarto. Sí, cogió unos cuartos y se retiró y liquidó. Entonces yo no voy a estar en ese tipo de cosas porque lo único que yo tengo que me dejó mi papá de herencia y mi mamá es mi nombre, es mi carácter, es mi historia. Entonces yo no la voy a poner en riesgo por 3 pesos, porque aquí hay muchísima gente que se venden como prostitutas y con perdón de la prostituta, porque a veces la prostituta con agua y jabón se lavan el pecado. Aquí hay gente que no puede lavarse el pecado de ninguna manera. Doctor, el gobierno de Luis Abinader tiene muchas falencias, entre ellas, como yo leí hace unos días, según una investigación de la reputada economista Mercedes Carrasco, es el que menor inversión pública
ha hecho en los últimos 70 años. Oiga eso, Pero desde la era de Trujillo. Pero ¿qué inversión pública va a hacer? Si la nómina pública y todas las exenciones, todas las pensiones y todo eso se traen en el presupuesto nacional. Aquí, señores, que para hacer el metro de Santo Domingo están buscando un financiamiento de Francia, porque el Estado Dominicano no tiene cómo hacer ninguna inversión. Con Y tanto usted sabe dinero. lo que implica eso de una inversión de que pública de Francia. O sea, cuando invierten, tú sabes que Pero que lo que tiene que hacer, malo francés, mire, malo ángulo, que oye, los ángulos no tienen piedad. lo que Luis Abinader tenía que decirle al presidente de Francia, en vez de usted financiarme el metro, o sea, vaya a resolver el problema que usted dejó ahí al lado de nosotros. Exactamente. Usted es un vecino que vivía al lado de mi casa y se mudó y me dejó el apartamento lleno de basura y de estiércol y de inmundicia y vaina. Entonces después ese vecino no puede venir. Vecino, ¿en qué lo puedo ayudar? Límpiame lo que tú me dejaste ahí al lado. Resuelve. Vaya y resuelva eso. Y no me venga a decir a mí que usted me quiere financiar ningún metro. ¿No? Y después se molestan cuando uno dice que ustedes no son soberanistas nada, que eso es toda una fachada, porque cuando se reúnen en el Consejo Económico y Social y hacen el espectáculo ese, el presidente Abinader, en ese discurso tan cuidadoso que yo puse aquí, un extracto, lo que hizo fue garantizarle la mano esclava, la mano de obra, los esclavos a estos empresarios, porque eso es. Claro. Dame mis esclavos y dámele estatus de legalidad a mis esclavos. Para que no se a costa de nosotros. Sí. Financiado por nosotros. Claro. Nueva vez. Después dicen que uno vaina. Y te quieren armar lío y meterte en esquema. Eso es lo que pasa. Porque aquí era lo que te decía ahorita. Aquí quien gobierna es el segundo estado. El primer estado es un ser inmóvil que está ahí para decir que hay algo que está como primer estado. Bueno, un Congreso que no aprueba ninguna ley que sirva. Todo lo que hacen. Señores, pero tú te imaginas que un senador salir y que a todos los prospectos de Grandes Ligas que le den un bono y que le firmen una cosa, le vamos a descontar 30% para guardárselo en un fondo para que si en el futuro no llega a Grandes Ligas o no resulta que yo quiero tener. Diablo, qué ladrón, Dios mío. O sea, hasta eso lo quieren. Hasta eso lo quieren. ¿Y quién propuso eso? El senador El senador del Seibo. Seibo. No, pero. Un tipo que debería estar preso. Sí. Pero claro que sí. Pero ven acá, yo tengo informaciones de todas las operaciones que se han hecho en los Estados Unidos y por las cuales han pedido gente en extradición. Pero ese es un tema ya muy movido de este gobierno. Este gobierno va a competir con el gobierno de Hipólito Mejía en extradición de gente que han extraditado. Digo, ya ellos tienen una nueva modalidad. Ya ellos no lo extraditan, ellos se van voluntariamente. Sí. El fulano, ven. Así mismo. Gutiérrez se fue primero, Yeyea se fue recientemente, por ejemplo. Que por cierto, ese muchacho, ustedes no tienen una idea. Yeyea. Ay. Porque él es cuñado del Vale. El Vale es el jefe del cartel. El Vale. Esa gente han matado gente aquí, han hecho de todo. Y han sobornado jueces, hasta de la Suprema Corte de Justicia. Diablo. ¿Qué? Yo recuerdo un proceso donde yo estaba y ese señor, llegué ahí hoy se sentaba en el tribunal ahí. Se ha hecho joven, ¿ah? Sí, lamentablemente. Doctor, ¿usted quiere opinar algo sobre? Nos interesaría escuchar su opinión y su análisis sobre el caso de Ángel Martínez. Mira, Ángel Martínez lo están cogiendo como instrumento para mandar un mensaje. Porque independientemente de que Ángel haya dicho cosas que a lo mejor yo no comparta, ni mucho menos, pero dentro de un régimen de libertades, de expresiones y difusión del pensamiento,
decir cosas que pueden ser no verdades o pueden ser duras y cosas. Eso no tiene mayor importancia. Por eso cuando alguien me dice, mira que fulano de tal dijo de mí, ¿y qué tú piensas hacer? No, a ver si le ponemos una querella. No, hombre, no te pongas a perder tiempo en eso. Que eso se diluye con el tiempo. Si tú pones una querella, el que no se enteró de lo que dijeron de ti se va a enterar entonces por el asunto de la querella, y eso no tiene mayor significado. Yo nunca le he puesto una querella a nadie. A mí me han puesto varias y en definitiva no pasa nada, porque ¿qué va a pasar? Ujú. ¿Qué va a pasar? Entonces, con Ángel, con la Tora, con una supuesta organización criminal para extorsionar, y todo eso es un invento de la gente que pretenden que todo el mundo se calle, porque aparte de delincuentes son ñoños, tienen una epidermis muy sensible y no se le puede tocar, no se le puede mencionar, no se le puede señalar. Señores, ustedes se están haciendo ricos en este gobierno y están haciendo y deshaciendo. Encima de eso también pretenden que no se diga nada. Exacto. Quédense callados. Se está cometiendo un gran abuso contra Ángel Martínez. Se está cometiendo un gran abuso. Y ya lo sueltan de aquí, lo llevan para allí, y vuelven y lo sacan para acá, y vuelven y lo traen. Y tú has visto de que una gente acusado de que difamación, injuria, con una esposa y con Un grillete. un grillete puesto y unos policías. Pero ven acá, señores, nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos. Y se le puede presentar una vaina a este gobierno, ¿eh? Si aparece un comunicador de eso, que le hayan hecho una persecución de ese tipo, que aparezca que se ahorcó o lo ahorcaron dentro de una celda, o que le pase algo, o que se coma algo y se envenene una vaina, se le va a crear un problema a este gobierno, ¿eh? Déjense de estar de locos. Déjense de estar cometiendo atrocidades y atropellos sin ninguna justificación. Y este hecho de que algunos medios de comunicación como el Nuevo Diario, Roberto Cavada también, vimos ahí un programa de Nuria Piera, haciéndose eco de, supuestamente es ello, un documento con el esquema de la organización de extorsionistas que le filtraron del Ministerio Público. Entonces, claro, yo hablo por mí, ¿no? O sea, tengo total seguridad de que eso es falso porque yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, yo me pregunto, si en estos medios, que son medios masivos, y dicen, el Ministerio Público nos filtró este expediente. Con el mismo texto, doctor. Sí. Sí, En todos sí. los medios el mismo texto y mismo diciendo texto. que una fuente del Ministerio De Público. una fuente del Ministerio Lo mismo. Público. Entonces, no, Y- el Ministerio Público no debería El pronunciarse. Ministerio Público debió públicamente decir si es verdad o es mentira. Porque entonces ahí está. Porque de lo contrario, cómplice entonces de el una- Ministerio Público es parte de una persecución que se ha desatado contra medios de comunicación, y eso es muy peligroso. y de una injuria. Eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso, ¿eh? Sí. Eso es muy peligroso, reitero. Ministerio Público Independiente por constitución. ¿Qué Ministerio Público independiente ni de qué independiente de nada? Aquí se va a armar un lío en los próximos días, porque este Ministerio Público, que tiene las manos muy largas y llega demasiado lejos y se mete en cosas que no debería meterse, oye que lo estoy diciendo, porque aquí a muchos empresarios extranjeros le han hecho procesos para robarle sus bienes Ujú. y para que no puedan decir nada. Y te puedo dar ejemplos. Antonio Carbone, 9 años preso para robarle sus bienes. Hay un caso de un ciudadano francés de origen suizo que prácticamente lo tienen secuestrado para robarle sus bienes. Y hay una persona muy ligada a Domínguez Brito y a Jenny Berenice que se le está señalando como que es parte de eso. Lo estoy diciendo aquí, ¿eh? Si me quieren desmentir, que me desmientan. Y si me quieren acusar, que me acusen. Porque entonces el caso va sumamente grave. Hay una hija de esa persona que fue a RCC Media y le hicieron una entrevista, señor apellido Grandel.
Y esa señora dijo que le tienen secuestrada a su papá. Dios. Señor que tiene mucho dinero invertido en este país. Y lo casaron con una señora chilena para entonces va a empezar un pleito con esa señora porque entonces la casaron con la única finalidad de poder a través de ella robar parte de los bienes de ese señor. Se va a armar tremendo lío, ¿eh? Bueno, hoy hay una audiencia en Samaná respecto de ese caso y mañana hay otra en Monteplata. ¿Usted conoce el caso de Punta Wow. Rusia? Punta Rusia Punta y el Rusia, ex sí. diputado Domínguez. O diputado, me O parece. es diputado todavía Domínguez. Sí. Del extranjero que hizo un video, se hizo viral ese video, donde él encerrado en su vehículo estaba rodeado por personas que lo estaban agrediendo y él estaba con su esposa y pidiendo auxilio. Y decía que el diputado Domínguez pues le quería robar su terreno Ese es un caso ya que y él que ha murió, sonado él murió muchísimo. de un infarto. Y ese caso ha sonado demasiado. Y hace rato que la autoridad debió ponerle coto a esa situación. Yo no conozco los detalles, yo no sé quién tiene la razón o quién no la tiene, pero el Estado hace rato que debió intervenir y aclarar la situación. Porque es que aquí señores, se ha engañado más gente que lo que ustedes se imaginan. Entonces, la cantidad de gente que trajo aquí inversión a Puerto Plata, sobre todo a Sosúa, y que terminaron oficinas de abogados quedándose con todo. Pero yo conocí un caso de una oficina de abogados que por una factura de 25,000 pesos de honorario embargaron 29 apartamentos. Dios. Ay, mi madre. Ustedes no tienen idea de las cosas que han ocurrido. Y resulta que esa oficina de abogados tiene un lazo muy directo con el abogado de Luis Abinader. ¿Cuál de ellos? O con José Luis Polanco. José Luis Polanco, en todas las vainas que se han hecho en este país, grandes, ha tenido algo que ver. Él era abogado de John Bomarito en Puerto Plata, que se robó medio Sosúa. Y ese señor, yo lo pude meter preso en una ocasión, como 6 meses preso. Y finalmente ese grupo le compró una sentencia a los jueces en Santiago para poner en libertad a John Bomarito. Y me extinguieron la acción pública. Esos tipos han estado metidos en todas las barbaridades que se han hecho aquí. Y imagínate tú, esa Procuraduría General Independiente es parte de eso. Eso es parte de eso. Parte de eso. Cuidado, doctor, que de repente le hacen un proceso. ¿A quién? Pan, a ¿A usted. quién? No. 18 meses de prisión preventiva. Pero mira quién no se atreven. Venga, juicio penal. Ojalá. Admita estos hechos. Ojalá. Juicio penal abreviado. Ojalá yo. No, y Que se ojalá. equivoquen. Y ojalá yo. Que nos metan ahí el jefe de nosotros, Tomás Castro. Bueno, ahí Que me metan. ya hicimos. ese es mi jefe. Que me metan ahí. Lo acepto, Tú sabes que si se equivocan conmigo, de la cárcel yo salgo para la presidencia de la República. Eso es así. Si se equivocan conmigo. Porque yo sí tengo informaciones respecto de todas las vagabunderías que se hacen tradicionalmente en este país y toda la gente involucrada en todo ese tipo de vainas. Que se metan conmigo. A usted lo acusan, doctor, porque lo digo de forma extraoficial. Usted sabe que uno trata, usted es transparente y yo también me siento en confianza de decírselo. No le haga caso. Hay gente que me ha dicho así. Sí. No le haga caso al doctor Tomás Castro porque él ha defendido a traficantes de sustancias ilícitas. Ahora yo le pregunto, ¿quién le ha hecho más daño a este país? ¿Presuntos traficantes de sustancias ilícitas que reciben acusaciones? ¿O estos políticos que se constituyen en asociación de malhechores con prestigiosos abogados? ¿Qué ha hecho más daño en este país? No, yo te voy a decir, yo puedo defender a una persona acusada de narcotráfico,
pero yo no soy socio de ese narcotraficante. Quien es socio es quien no se involucra directamente, porque los políticos de este país son los socios de la mayoría de las actividades de narcotráfico. Son los que cobran 90,000 puntos de droga que hay en el país. Aquí hay 95,000 bancas de loterías y de juegos ilegales. Y hay 29 sorteos diarios en este país. Y yo no soy abogado ni de ninguna de esas redes de bancas, ni de loterías, ni soy la persona que está involucrada entre la gente que cobra los puntos de droga. Entonces, yo tengo mi epidermis bastante, yo tengo un domo de hierro con mi moral. A usted no le planetan esos misiles que No. sí entran, que están entrando en Israel. A mí no, porque nadie puede vincularme en ningún negocio con personas vinculadas a actividades ilícitas. No, ya. Yo he defendido a mucha gente aquí, eso sí. Y no tengo temor en decirlo, a quienes he defendido. Y tengo también las decisiones que he obtenido en los tribunales. Es más, los otros días un amigo tenía un asunto de que había sido, en los Estados Unidos había tenido un problema de carácter judicial. Y entonces, como pasado el tiempo, él estaba solicitando un perdón para que le otorgaran nuevamente la visa norteamericana. Y cuando él estaba haciendo la gestión, alguien le dijo allá, pero el único abogado en República Dominicana que ha logrado que un acuerdo que hizo una persona aquí en los Estados Unidos fuera anulado fue Tomás Castro. Y entonces me dijo, Tomás, pero tú no me habías dicho que tú en el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, tu nombre está, que tú lograste anular un acuerdo de una persona que se declaró culpable, iba a coger 27 años de cárcel y tú lograste anularlo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ahora, con esas personas que dicen ustedes defiendan a narcotraficantes y quieren como estigmatizar eso. Yo nunca he defendido un ángel. No, pero además, miren, Yo no defiendo ¿qué es lo que usted Los está ángeles no pero necesitan defensa. ok, es un narcotraficante, es un individuo que vende algo que está prohibido por ley. Un presunto. Ok, Un presunto, que vende, sí. vende sustancias que están prohibidas por ley. Ahora, ese vendedor se lo vende a alguien que es una transacción económica y que están de acuerdo el comprador y el vendedor. Sí. Que, bueno, que está prohibido, pero ¿qué es un político acusado de corrupción? Está robando. Está robando, es decir, el otro está haciendo una transición económica que las dos partes están de acuerdo, ¿no? Aunque la ley diga que no lo pueden hacer, pero esas dos partes están de acuerdo. Ahora, en la otra, el político yo no estoy de acuerdo que me roben, que ese político me robe. Porque el político que roba nos roba a todos. Ya. El que Entonces, vende droga le vende droga a uno, aunque la usen muchos, pero el que roba le roba a todos. y además es algo por época, porque, por ejemplo, esa ley que dice no se puede vender esta sustancia, ustedes no pueden hacer esas transacciones económicas, eso puede cambiar en el tiempo Claro, y en la época. Claro. Pero la ley seca. En los Ajá. Estados Unidos estaba prohibido vender alcohol y hoy es una de las fuentes de mayores ingresos. Familias prestigiosas al que fisco. venden. Pero ven que venden acá. alcohol. Hoy tú te imaginas aquí ponderando ay, papá, que era un hombre honorable, que yo qué, que yo cuánto. Y usted todo lo que hizo en su vida fue vender alcohol y tabaco. Bien. Ahora, el corrupto, el político que roba, ¿eso cambiará en alguna época y será aceptable? No. No, bajo ningún concepto. Entonces, eso es lo que deben analizar antes de estigmatizar a un abogado. Sí, no, lo que pasa es que los abogados corporativos de este país que han hecho de todo, la gente que se prestó al 97.3 del contrato de Lionel,
lo que han hecho los contratos con Aerodón, lo que han hecho todos los contratos para los fideicomisos. Esos son honorables. Honorable. Esos son honorables. Yo que tengo que andar con mi toga puesta y mi birrete, que ando con mi toga en mi vehículo y mi corbata negra, Sí. porque cuando aparece algo que hay que ir a hacerlo, porque hay que ganarse la vida para mantener la familia, entonces yo soy una persona cuestionada. Exacto. Porque hemos cambiado los términos de la moral. Hemos cambiado los términos, que por cierto, ahora vi que en la escuela van a dar otra vez moral y cívica, pero la moral y cívica no se aprende y se enseña nada más en las escuelas. Hay que dar ejemplos desde el poder, desde el Estado, de los líderes políticos, de los líderes religiosos, para que la juventud pueda entender lo que es la moral y la cívica. Claro. Entonces no me venga con el cuentecito de vamos a dar otra vez moral y cívica en las escuelas. No. Dejen de ser tan ladrones. Gracias. Gracias al doctor Tomás Castro por estar con nosotros. Esta es la quinta. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.